5 de la tarde, 23 minutos. Continuamos revelando en exclusiva el expediente Uribe, aquí en Semana. Y veníamos haciendo hoy toda la diligencia del senador Iván Cepeda frente a la Corte Suprema de Justicia. Cortamos para ir con una noticia urgente y regresamos muy rápido. Estábamos justamente en el punto en el cual ya estaba interviniendo la parte civil, dice usted, Jairo. Sí, la parte civil que representa pues propiamente a Iván Cepeda, el abogado Villalba, ya empiezan a hacerle preguntas y más adelante pues también va a intervenir la Procuraduría. Muy interesante porque en este episodio que vamos a seguir escuchando, él va a contestar preguntas que no son directamente las del magistrado César Reyes que lleva el proceso, sino de las otras partes. Sigamos escuchando la declaración que entregó el pasado 4 de octubre del 2019 ante la Corte Suprema de Justicia el senador Iván Cepeda. Y porque posteriormente, y esto en el auto inhibitorio del 16 de febrero está claramente dicho, el fiscal número 45 de Justicia y Paz no quiso tener en cuenta por lo menos la declaración de Monsalve, alegando que era una conversación o una entrevista informal la que había hecho ante él, motivo por la cual en la parte decisoria del auto inhibitorio se ordena investigar a quien era el fiscal 45 de Justicia y Paz en ese momento. Senador Iván Cepeda, hablando del bloque metro, una de las discusiones o diferencias entre los testigos es que algunos han dicho que Monsalve y el señor Sierra Pablo Hernán no harían parte del bloque metro. ¿Usted tiene argumentos o algún sustento para afirmar lo contrario? Bueno, hay argumentos que están contenidos en las declaraciones de los señores Monsalve y Sierra, declaraciones que se han mantenido inalteradas durante prácticamente 9 años u 8 años. Esas declaraciones son reiterativas en hechos que aquí se han mencionado. El señor Monsalve dice que desde una temprana edad, y no es cierto lo que se ha dicho de que él que era un niño cuando supuestamente comenzó a actuar este grupo paramilitar. Por esa razón era absurdo decir que él hubiera hecho parte de esa organización. Bueno, no, el señor Monsalve tenía 18 años cuando el grupo paramilitar estaba actuando en la zona de San Roque y San José del Nus. Y hay, como lo decía, fotografías que lo ilustran. Igualmente el señor Sierra ha relatado episodios muy detallados sobre la manera en cómo él era parte de la estructura financiera de esa organización, utilizando lo que se llamó el cartel de la gasolina, es decir, interviniendo en un poliducto que atravesaba la hacienda Guacharacas. Pero más allá de esos hechos y esos detalles, a mi modo de ver, lo que es diciente es que el fiscal encargado por parte de Justicia y Paz de investigar lo relacionado con ese grupo paramilitar en específico sea el que les hace la entrevista o quien toma sus declaraciones en el momento anterior a mi visita. Senador Cepeda, infórmele a la Corte, por favor, cuál es su relación, si la hay, con el Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Mi relación con el Comité de Solidaridad con Presos Políticos es una relación de vieja data. Conozco a sus integrantes desde hace más de 2 décadas. El Comité de Solidaridad con Presos Políticos es una de las organizaciones más antiguas de derechos humanos en Colombia. Fue creada bajo los auspicios y con el padrinazgo del Premio Nobel de Paz Gabriel García Márquez y contó en sus inicios con una nómina muy importante de intelectuales y de personalidades muy prestantes del país. A lo largo de los años, esa organización ha sido distinguida con numerosas condecoraciones y premios nacionales e internacionales por su labor en derechos humanos.
y siendo una organización que estaba designada o cuyo propósito inicial era la defensa de los presos políticos, ha ido pluralizando sus acciones en este campo. Cuando comencé a trabajar en las cárceles del país, le pedí al Comité de Solidaridad de Presos Políticos o con los presos políticos que acompañara mi labor en las cárceles, puesto que sabía que era la organización en Colombia que tenía el mayor conocimiento sobre la situación carcelaria y penitenciaria. Y cuando se presentó la situación en la cual la familia Monsalve recurrió a mí para pedir protección, le solicité al Comité de Solidaridad que se ocupara de darle protección humanitaria a esa familia, como también lo hice en el momento en el cual la señora Deyanira Gómez me informó sobre la situación de riesgo a la que estaba siendo abocada por sus declaraciones ante la Corte. Senador Cepeda, una pregunta me queda. Y dado que usted también, además de ser testigo en el proceso, actúa como víctima, mi pregunta para terminar es, ¿usted cree que ha sido perseguido por el señor Álvaro Uribe Vélez? A mí no me cabe la menor duda de esa circunstancia. Voy a anunciar simplemente algunos hechos que considero son relevantes. Durante los años del segundo gobierno del presidente, de quien fuera presidente en ese momento, Álvaro Uribe, mis comunicaciones fueron interceptadas en una operación que se conoció en el país como el episodio de las chuzadas del DAS. Yo rendí un amplio testimonio ante la justicia sobre ese episodio, que tuvo su origen en una movilización nacional que convocó la organización de la cual yo era vocero nacional en ese momento, que era el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En los archivos de esa institución del DAS aparecieron comunicaciones que eran comunicaciones hechas por el Movimiento Nacional de Víctimas, y había referencias claras a mi labor en la conducción de esa movilización. Podría ser una larga lista de otros episodios, pero simplemente llamo la atención sobre los siguientes puntos. El expresidente Uribe me ha llamado a mí con por lo menos unos 20 adjetivos y denominaciones denigrantes en todos estos años. Me ha tildado de sicario moral, guerrillero simulado, nostálgico del terrorismo, vocero del terrorismo, en fin, no voy a hacer esa lista larga, está en el dossier que presenté en la Corte. Como si eso fuera poco, en el año 2010, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó la decisión de condenar al Estado colombiano por el asesinato de mi padre, el senador Manuel Cepeda Vargas, y cuando ordenó al gobierno y al presidente de la República que de manera solemne pidiera perdón e hiciera un acto de reconocimiento sobre esos hechos, el expresidente Álvaro Uribe hizo un acto, a mi modo de ver, supremamente hiriente contra las víctimas. A la salida de alguna reunión pública, llamó a los periodistas y dijo que quería hacer una declaración diciendo que efectivamente si a él le tocaba pedir perdón, pues pedía perdón, que no sabía bien si el senador Cepeda había sido asesinado por agentes del Estado o no, pero que había que pedir perdón de todas maneras, que los miembros de la oposición no nos podíamos quejar bajo su gobierno de no haber sido protegidos, y que lo que sí le parecía que no era correcto era que se actuara con odio contra el Estado colombiano y que personas fueran a los estrados judiciales o a los organismos internacionales a mancillar o a denigrar del nombre de la patria. Es decir, que en vez de pedir perdón, el expresidente Álvaro Uribe lo que hizo fue sumar una nueva ofensa al hecho de que durante años mi padre
ha sido objeto de toda clase de invectivas y de señalamientos, y que precisamente la Corte Interamericana lo que pedía era que mediante su decisión se pudiera resarcir esos hechos violatorios de nuestra dignidad como familia y en general como parte de los procesos de reivindicación de la memoria de mi padre. Y ahora este proceso, que ha comenzado desde hace ya prácticamente 7 años, en el cual, mal contados, hay más de 20 personas que dicen toda clase de mentiras en mi contra, que intentan hacerme aparecer como una persona sin escrúpulos, que ha utilizado toda clase de métodos para obtener unos testimonios, una situación en la cual se emplean distintos intermediarios, se hacen libretos para que haya testigos, supuestos testigos, que coinciden en hacer los mismos tipos de señalamiento, con los mismos tipos de calificativos y las mismas formas de acusación, y además un proceso en el cual obviamente se busca mi muerte política y mi descrédito en la opinión pública. Eso, a mi modo de ver, muestra una cadena de hechos, para no hacer referencia a muchísimos otros, que la respuesta a esa pregunta es afirmativa. Sí, el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ha emprendido una campaña sostenida en el tiempo para perseguirme, para desacreditarme y para sacarme de la vida política nacional. No tengo más preguntas, senador. Muchas gracias, señor magistrado. Señora Procuradora, tiene la palabra. Gracias, honorable magistrado. Excusas por el pequeño retraso. Me identifico, María Lourdes Hernández Mindiola, Procuradora Cuarta Delegada para la Investigación y Juzgamiento Penal. Y, senador, le haré unas cuanticas preguntas. Volviendo al tema del documento que se radicó en punto de confidencialidad en la Comisión Interamericana, ¿por qué la confidencialidad, senador? ¿Por qué, si no se trató de testimonios formalmente, no se actuaba dentro de una diligencia con reserva, fueron varias personas, obviamente estuvieron de acuerdo quienes rindieron las entrevistas, diríamoslo así, ¿por qué la confidencialidad? Esa es una muy buena pregunta, porque precisamente muestra que la intención de quienes estábamos en ese proceso no era obtener, a como diera lugar, unas declaraciones para hacer daño a cualquier personalidad de la vida pública del país, sino el interés fundamental era que esas personas extraditadas pudieran entregar su versión a la justicia colombiana. Nosotros no hicimos de eso un elemento público para precisamente no generar una situación en la cual el señor Mancuso, el señor Sierra, el señor Don Berna sintieran que esa era como una especie de presión para que confesaran lo que nos dijeron ante la justicia. Queríamos más bien construir un camino en el que las autoridades judiciales colombianas y las autoridades judiciales de Estados Unidos pudieran encontrar un mecanismo eficaz para subsanar ese problema grave que creó la extradición. Así que decidimos sacrificar cualquier posibilidad de crear un impacto mediático, porque lo más sencillo que hubiéramos podido hacer era convocar una inmensa rueda de prensa y decir todas las cosas que yo he señalado esta mañana, que son, o en ese momento eran, supremamente escandalosas, y con ello generar el impacto que se nos acusa queríamos nosotros pues dar con esa visita. No, preferimos un camino serio, y era el de guardar la reserva sobre esa información, entregarla a una autoridad, en este caso interamericana, y esperar a que los años pudieran, ojalá, permitir que esas verdades, porque yo creo que son verdades, se conocieran tanto por parte de la justicia como por parte
de la opinión pública. Y le agrego esto además, en ese momento yo era columnista del periódico El Espectador y escribí 2 columnas de opinión con relación a esas visitas. Están contenidas en el archivo que he entregado a la Corte Suprema. La primera es del 24 de mayo del año 2009, es decir, 2 días después de esa visita. Y lo que dice esa columna no es que el señor Mancuso nos habló de la responsabilidad que pudiera tener el expresidente Álvaro Uribe en las relaciones con grupos paramilitares o que su hermano Santiago también estaba en esas relaciones, sino lo que dice esa columna es que fuimos a exigir verdad y que el señor Mancuso nos entregó información relevante, pero no hice alusión a un solo nombre, a una sola circunstancia específica que nos fue dicha en esa oportunidad. La única gestión que hice yo para poder hacer que esas verdades tuvieran algún impacto fue la que la que tenía relación conmigo. Y es que cuando vimos al señor Diego Fernando Murillo Bejarano, lo primero que él dijo es que le pedía perdón a la senadora Piedad Córdoba por haberla secuestrado. Y a mí me pidió perdón porque él dijo que los grupos paramilitares habían sido en parte responsables del asesinato de mi padre, a lo cual yo le respondí que yo aceptaba esa petición de perdón, pero que le solicitaba que me dijera quiénes eran los autores intelectuales de ese hecho. Y efectivamente el señor Diego Fernando Murillo dio el nombre de una persona, y por eso es que yo solicité que las autoridades judiciales, tanto de Estados Unidos como nacionales, permitieran que ese testimonio fuera debidamente formalizado. Senador, desde el momento en que fueron extraditados pues, todos esos jefes de los grupos paramilitares, se conoció que en tono de disgusto de parte de ellos, que amenazaban en todo momento con decir la verdad, con hablar y con contar, y hasta donde uno ha conocido en el ejercicio funcional y como ciudadana de este país, lo han venido haciendo. ¿Qué información de esa que fue guardada en ese documento de confidencialidad no ha sido revelado? ¿Usted tiene conocimiento? ¿Hay hechos revelados allí que se desconocen por las autoridades? Y pues si hay que acudir a la confidencialidad, no los relate, pero diga entonces si es posible, si algo de lo que allí se relató no se conoce. Bueno, hasta donde yo he podido hacer seguimiento, tanto en el caso del señor Mancuso como en el caso del señor Juan Carlos Sierra, como en el caso del señor Diego Fernando Murillo Bejarano, la mayor parte de estas afirmaciones que se hicieron han sido formalizadas ante Justicia y Paz, a mi modo de ver, en circunstancias muy difíciles, porque es cierto que estas personas han sido sometidas a inmensas presiones a través de amenazas contra sus familias. Ese, a mi modo de ver, no es un hecho que ellos se hayan imaginado. Tendríamos que hacer una confrontación, ya que han pasado 10 años de esas afirmaciones, y por eso yo espero que el documento que hemos entregado a la Comisión Interamericana pueda ser depositado ante la Corte Suprema de Justicia para poder hacer una confrontación. Senador, usted al inicio de su testimonio, la respuesta del honorable magistrado, informó que el sentido de su visita a Estados Unidos, a esas cárceles, era más dirigido a las víctimas, ¿sí? Con ocasión de todo el actuar criminal de los grupos paramilitares. ¿Qué víctimas se han beneficiado de sus gestiones y en qué forma? Esas, pues, con ocasión de esas visitas a Estados Unidos. Lastimosamente no puedo decir que esas visitas tuvieron un impacto como el que hubiéramos querido, porque nosotros teníamos una vana ilusión
de que iba a ser mucho más sencillo el romper esa barrera que había entre la justicia de Estados Unidos y el sistema de justicia y paz. Yo creo que fueron importantes porque llamamos la atención sobre el hecho de que la extradición había sido un golpe muy fuerte al proceso de verdad y de justicia que se estaba dando en ese momento. Ahora, debo decirle que hay un hecho revelador y que para mí fue contradictorio, o me puso en una contradicción moral. Si bien ese era el propósito de la visita, el hacer que estas personas colaboraran de la mejor forma para que sus testimonios pudieran llegar lo más rápido a Colombia. En el momento en que llegamos al sitio a la cárcel de Washington, donde estaba el señor Mancuso, el señor Mancuso, la primera reacción que tuvo fue dar la mano a cada una de las personas que estábamos ahí presentes. Y mi reacción natural fue no darle la mano, lo dejé con la mano tendida, lo cual generó una situación de indisposición en el comienzo de esa reunión. Y digo que eso era contradictorio porque se supone que la labor era propiciar que este señor colaborara de la mejor forma, pero pudo más mi indignación ante el hecho de ver por primera vez cara a cara a una persona que yo considero, pues no solamente ha tenido responsabilidad sobre muchos crímenes, sino que de alguna manera hacía parte también del asesinato de mi padre. Senador, la ex senadora Piedad Córdoba manifestó también en testimonio que el hoy senador Rodrigo Lara no había firmado ese documento. ¿Usted sabe por qué no lo hizo? Bueno, hasta donde recuerdo, el senador Lara tenía otra visión del procedimiento que había que tomar después de la visita. Él estaba de acuerdo con que fuera reservada confidencialmente la información, pero no estuvo de acuerdo con que se hiciera ese documento y que quedara consignado en la Comisión Interamericana. Y obviamente yo respeto la visión que ha podido tener el senador en ese momento, pero no era la que nosotros teníamos. De su respuesta entonces, ¿puede uno inferir que no hay anotaciones de él en ese documento? No, ¿O sí las hay? No, yo no puedo decir eso porque no sé, no recuerdo si él estaba en ese momento tomando notas, pero lo que sí sé es que él escuchó todo lo que escuchamos nosotros. La senadora Piedad Córdoba dijo que el documento fue elaborado por ella con ustedes, con los otros miembros de la comisión que asistieron. ¿Usted puede precisar quién lo redactó específicamente o cómo fue que se compuso ese documento? El documento lo redactamos a varias manos, pero juntos. Fundamentalmente estaba el doctor Danilo Rueda, el doctor Carreño, no recuerdo si la doctora Piedad Córdoba participó directamente en el momento de la redacción, pero en todo caso ella conoció, pues obviamente después de estructurar el documento, y lo hicimos apegándonos o intentando apegarnos lo más posible a las notas que habíamos hecho. Senador, esa solicitud que se le vamos a la visita cómbita, por favor, esa solicitud que le llega a usted, la abogada Arroyavi, que usted envió, dispuso hoy, hizo entrega al despacho a la sala de una copia, ¿quién la elaboró? ¿Usted sabe quién la hizo? ¿De quién es la letra? No sabría decirle. Yo supongo que puede ser de la doctora Arroyave, supongo, pero no estoy seguro. En todo caso, la redacción del documento, si usted pudo verlo, tiene problemas gramaticales, en fin. Y el original, pues en eso podría yo en algún momento mostrarlo a la corte, es un original que está de puño y letra y con las huellas dactilares.
Pero usted no sabe de quién es la letra, quién No, lo no elaboró. sabría decirle exactamente de quién es, pero supongo, repito, supongo que ha podido ser de la doctora Arroyave. Senador, en otras oportunidades, de manera verbal o escrita, la abogada Arroyave le trasladó a usted interés de reclusos en hablar con usted. Lo hizo en otras Aparte de oportunidades. esa carta. Lo hizo en otras oportunidades y lo hizo por vía de correo electrónico. Senador, ¿usted puede decir si esas otras personas también eran clientes de ella? Hasta donde estoy informado, sí. No sé si alguna persona con la que me entrevisté no lo era, pero a mí me consta que en su momento ella me dijo que el señor Monsalve y el señor Sierra eran sus clientes, e igualmente varias de estas otras personas. Y Giovanni Cadavid, Máximo Cuesta. Hasta donde tengo entendido, sí, pero no podría afirmarlo de una manera absolutamente contundente. Senador, ¿usted tiene alguna explicación para que en esa carta que le dirigieron a usted se hablare de rebaja de penas? No, no tengo explicación. Por lo menos en el momento en que me lo dirigieron no la tuve, y después cuando estas personas se entrevistaron conmigo ya pude entender. Ellos tenían la convicción de que los congresistas o cualquier persona que pudiera tener algún nivel de influencia en la vida del país podría generar algún tipo de gestión o casi que una especie de orden ante las autoridades judiciales. Como también la idea de que una persona que está detenida de alguna manera puede ser llevada al exilio o a una situación de asilo. Senador Cepeda, ¿por qué Juan Guillermo Monsalve, teniendo su abogada, lo busca usted para allegar esa declaración o esa entrevista que le rindió y que usted grabó? Bueno, el señor Monsalve... ¿Por qué no lo hizo por medio de su abogada? Sí, usted dice que por qué me buscó directamente o ¿Sí? No, el contacto fue a través de la doctora Sí, Arroyave. exacto. La pregunta es si se la reformulo, perdón. ¿Por qué teniendo su abogada y él interesado en allegar una información que usted dice ya había manifestado en otros escenarios judiciales? Sí, y la ¿por qué Corte no- lo ha registrado. Sí, ¿por qué no acudió a su abogada sino a usted, por medio de ella? Bueno, porque creo yo que sus declaraciones no habían tenido ningún impacto y él consideró que a través mío pudieran ser escuchadas efectivamente. ¿Y a qué me refiero? Para ser precisos, como lo ha registrado la Corte en el auto inhibitorio, el fiscal encargado de esa investigación, si no estoy mal, el nombre de ese fiscal es Albeiro Chavarro, que era el encargado de adelantar esas investigaciones con relación al bloque Metro, no había formalizado la declaración del señor Monsalve. Y tuvo que ser a partir de toda esta circunstancia que a esos testimonios se le prestaron atención, cuando yo se los dirigí directamente a la fiscal de ese entonces, la doctora Vivian Morales. Pero además le agrego un dato adicional. En algún momento se intentó desconocer la existencia del bloque Metro. Existió en algún momento, yo no podría precisar cuál fue exactamente el orden de los hechos, existió una decisión de la Fiscalía señalando que el bloque Metro no podía ser parte de las estructuras que debía investigar Justicia y Paz. Es decir, para resumirlo, yo creo que hubo una intención por desaparecer el rastro del bloque Metro y de las personas que hacían parte de esa estructura. Senador, ¿usted sabe si Juan Guillermo Monsalve ha sido condenado por paramilitarismo? No tengo conocimiento detallado de cuál es la situación jurídica del señor Monsalve. ¿Y sabe si fue enlistado en Justicia y Paz? No, creo que no. Pero además llamo la atención sobre el hecho de que el funcionario encargado de precisamente hacer la investigación no quiso hacerla. Y eso precisamente motivó una orden de la propia Corte Suprema
para que se investigue a ese fiscal. ¿Y usted sabe si él ha acudido a otros mecanismos judiciales para ser incluido en Justicia y Paz? No sabría decirle. Entonces sería inocuo preguntar más bien si se desmovilizó. No, ¿No tampoco, lo sabe? tampoco podría decirle eso. Senador, usted ha manifestado que ha sostenido conversaciones telefónicas y de chat con Juan Guillermo Monsalve. ¿Usted las conserva? Pues las que tuve, en las que él señalaba hechos graves, las he puesto en conocimiento de la Corte Suprema. ¿Y las conserva en su teléfono aún? No, no creo. Senador, de sus respuestas en el día de hoy, en especial las que le ha dado a su abogado, su representante aquí como parte civil, ¿puede uno inferir que usted tiene una enemistad con el expresidente Álvaro Uribe? Pues yo diría que tenemos una fuerte discusión política y que en el caso del senador Uribe se ha ido transformando en unos hechos que a mi modo de ver sí podrían, desde el punto de vista de lo que él ha hecho y cómo ha actuado, decir que siento que sí hay una animadversión muy fuerte. ¿Usted se saluda con él? En alguna época teníamos muy breves contactos en el Congreso, pero cuando este proceso se ha ido complejizando, esa circunstancia pues, ya no existe. Cuando concurren en los escenarios sí, de gobierno, hoy por hoy no. En los legislativos no. Hoy por hoy no, pero en el pasado sí recuerdo haber conversado con él. ¿Hay personas de su entorno cercanas al presidente Uribe, al expresidente Uribe? ¿Cercanas en qué sentido? Amigos. Bueno, sí, hay personas en su grupo político. Bueno, fíjese, con el señor presidente Iván Duque, mi relación fue una relación bastante cordial en el Senado de la República. Y de él sí conservo chats, si en algún momento pudiera eso ser útil. También hay otras personas con las que tengo una relación que podría calificarse de cordial y que son parte de su entorno. Son las 5 de la tarde, 53 minutos. Estamos ya en la parte final. Nos quedan 3 fragmentos de lo que es esta diligencia del senador Iván Cepeda. Todo esto que ha pasado en estos últimos fragmentos, Jairo, realmente es inédito. Esto que estamos presentando, esto que estamos publicando de manera exclusiva aquí en Semana, definitivamente son piezas procesales inéditas. Nunca imaginamos que todo esto hubiera ocurrido, Jairo, en medio de estas diligencias. Y a mí me llama mucho la atención que constantemente en el hilo conductor de toda esta historia, de alguna manera, es el papá asesinado del senador Iván Cepeda. Y recuerde que ya lo habíamos dicho más temprano, también ocurre en la declaración, en la indagatoria del expresidente Álvaro Uribe. Empieza con el asesinato de su padre y a lo largo de toda la indagatoria, por cerca de 7 horas, se habla en varios momentos sobre este tema. Y aquí hay algo crucial, y es una de las preguntas que hace la procuradora, y es cuando le pregunta por qué razón entonces Rodrigo Lara no firmó ese documento confidencial reservado para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y simplemente el senador Cepeda dice que porque no estaba más o menos de acuerdo con el mecanismo. No se sabe todavía con exactitud la versión de Rodrigo Lara, hoy senador de la República, sobre ese tema. ¿Qué viene a continuación para que avancemos? Porque nos quedan 3 fragmentos. Pues Vicky, ahí ya termina la parte pues de la Procuraduría y viene otra también que es muy importante, porque la defensa del expresidente Álvaro Uribe tiene pues ya el campo, el permiso, la autorización de la Corte para hacerle algunas preguntas a Iván Cepeda y por supuesto él las contestó. Esta es la declaración de Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia. Déjeme hacerle una anotación. El abogado de Monsalve es un fantasma, porque nadie sabe el nombre. No sabía cómo se llamaba. Sí. Y el senador Iván Cepeda tampoco sabía cómo se llamaba, es solamente como una anécdota curiosa. Pero que estuvo en la picota estuvo porque todo el mundo lo vio, pero nadie sabe cómo se llama, ni siquiera su propio apoderado. O sea que es Juan Guillermo Monsalve. Imagínense tantas horas que hemos pasado oyendo estos expedientes, por lo menos tenemos que
tomar algunas anécdotas que llaman la atención. Seguimos adelante. Representación y defensa del señor senador Álvaro Uribe Vélez. Señoría, muchas gracias. Doctor Cepeda, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un par de preguntas sobre algunas dudas que me quedan de lo que le ha relatado a la Honorable Corte el día de hoy. Usted indicó esta mañana que había habido 2 visitas en diferentes momentos al señor Mancuso y que solo en la segunda había aparecido este señor de apellido Sierra. A mí me queda la duda de si este documento que se radicó y que está custodiado en la Comisión Interamericana se hizo inmediatamente después de la primera visita o incluye también la segunda visita. Solamente se hizo en la primera visita. ¿Cuántas personas habían declarado en esa primera visita? ¿Solo Mancuso o alguna otra persona? Solamente Mancuso. Aunque en esa visita, que está, si estamos hablando de las gestiones que hicimos durante esos días, también tuvimos contacto con el señor Diego Fernando Murillo Bejarano. Es posible, hasta donde su memoria se lo permita recordar, que en ese documento que está bajo custodia de la Comisión Interamericana haya referencia a la declaración de Mancuso y también a la del señor alias Don Mario. Don Mario no. Perdón. Don Berna. Berna. No, solamente se hizo con relación a lo que dijo, afirmó en esa reunión el señor Mancuso. ¿Por qué no se realizó un documento similar a propósito de la segunda visita? O sea, era un trabajo muy engorroso, teníamos poco tiempo, ese documento requería o requirió una cita formal con la Comisión Interamericana. El hecho es que no hicimos otro, ese fue el que hicimos en ese momento. Ahora, es importante subrayar, de las cosas que dijo el señor Don Berna ha quedado un rastro, por supuesto, que es la diligencia que posteriormente durante un año tramité para que el señor Don Berna pudiera decirle a los fiscales colombianos quiénes eran los autores intelectuales del asesinato de mi padre. Perfecto. Una pregunta. Las personas que estuvieron en la primera visita, ¿fueron los mismos que estuvieron en la segunda visita o cambió alguna persona? En la segunda visita no estuvo presente el senador Lara y tampoco estuvo presente, hasta donde la memoria me alcanza, el abogado Eduardo Carreño. Estuvo presente el doctor Danilo Rueda, la senadora Piedad Córdoba y yo. Es decir, en la segunda visita, que es donde aparece el señor Sierra, en ese viaje no participó el hoy en día senador Rodrigo Lara. No, hasta donde recuerdo no. Muchas gracias. El magistrado esta mañana le hizo una pregunta que espero no sea repetitiva, a propósito de lo que manifestó la doctora Piedad Córdoba en su declaración juramentada del día miércoles. En todas estas visitas que ustedes hicieron, ¿estuvieron acompañados de la doctora Piedad Córdoba? Sí, en las visitas que se hizo a Mancuso, al señor que se hace llamar Don Berna, y en la visita con el señor Mancuso nuevamente con el señor Juan Carlos Sierra. Y en esas hasta donde recuerdo, sí. Y en esas visitas ella estuvo en el 100% de la declaración o de la entrevista, como se le quiera llamar, o se ausentó en algún momento. Hasta donde recuerdo estuvo todo el tiempo presente. De alguna manera, repito, el magistrado se lo puso de presente, pero yo quisiera darle un enfoque diferente. La doctora Piedad Córdoba, hasta donde esta defensa lo percibió,
quiso ser enfática en su declaración juramentada y decir con algún ánimo de subrayarlo, que ella quería dejar constancia que en ninguna, absolutamente en ninguna de las declaraciones que ustedes habían realizado, porque ella habló en plural, ninguna de las personas había hecho alguna referencia en contra de mi representado, el senador Uribe. Hoy, por supuesto, usted ha hecho una manifestación contraria y ya le respondió al magistrado Sí, señor. por qué. Sin embargo, yo quisiera preguntarle cuál cree usted puede ser la causa de esa disparidad. No tengo la menor idea y creo que lo que convendría es preguntarle a la senadora, a quien respeto y quiero mucho, por supuesto. Doctor Cepeda, pasando a otro tema, usted en algún momento dijo que había, dentro de las gestiones que estaba realizando en las cárceles, que se había entrevistado con el señor se me olvida el nombre, en la dirección de una cárcel, Báez, ¿correcto? Sí, Ernesto Báez. Ernesto Báez, correcto, muchas gracias. Y que en ese momento había aparecido alias Simón. Correcto. Sin embargo, usted creo haber mencionado, usted mencionó que todo el procedimiento estandarizado de las visitas tenía dos pasos: el que ustedes requirieran al visitante y el visitante aceptara esa visita. En esta aparición que usted nos relató esta mañana del señor alias Simón, ¿se cumplió con ese procedimiento? Para serle franco, es posible que el señor alias Simón hubiera hecho una petición, no la tengo en mente. Es posible que en algún tipo de comunicación, bien fuera a través de la abogada Arroyave o a través de un escrito, lo hubiera hecho saber. Es posible, pero que ese día estaba prevista la conversación con él, tengo serias dudas en que fuera esa la circunstancia. Ahora han transcurrido ya 9 años. Este procedimiento que usted relata de solicitar y esperar la aceptación, ¿se aplica solo para Colombia o también vivieron ese procedimiento en las cárceles de Estados Unidos? Ustedes solicitaban y la persona tenía que aceptar. Sí, pero en este caso no fue ese el procedimiento. El procedimiento fue que el señor Mancuso, no tengo muy claro si fue por escrito, el señor Don Berna y el señor Sierra expresaron su deseo de que los visitáramos a través de una carta. Y fue a través de esa solicitud que se pudo hacer todo el procedimiento ante las autoridades nacionales y ante las autoridades de Estados Unidos. Esa carta que les escribe a ustedes, Mancuso, parece tener algún rastro según lo que hemos escuchado en otras declaraciones. Pero esta carta de alias Don Berna y de alias El Tuzo Sierra, ¿usted sabe en manos de quién podría estar? No podría decírselo. Sé que hay escritos en donde se habla de esa carta. Incluso entre los documentos que entregué esta mañana hay una crónica de un portal conocido que es La Silla Vacía, en la cual se dice que las víctimas y los victimarios hemos coincidido en nuestros propósitos y que en la semana que acaba de transcurrir, en el momento en que se escribe ese artículo, se ha sabido que el señor Mancuso le dirigió una carta pública a la comisión que ha sido integrada en el Congreso. A propósito de estas últimas respuestas, se me ha generado una confusión que le pido el favor me aclare. Me pareció entender esta mañana que el segundo viaje tenía como fin exclusivo visitar nuevamente a Mancuso y que hubiera parecido como una sorpresa para ustedes el que hubiera aparecido en la mitad de la reunión el señor Sierra. ¿Me podría aclarar? No tengo claro ese pasaje, para serle franco.
si eso estaba pactado, pero me imagino, eso creo que no puede haber mucho lugar a dudas, que si no hubiese un permiso previo, porque las cárceles de Estados Unidos sí tienen un régimen supremamente riguroso, si no se hubiera hecho un trámite preliminar, difícilmente se hubiera podido presentar, porque en una cárcel de Estados Unidos no ocurre lo que ocurrió con el señor Simón. Allá sí seguramente estos asuntos no tienen lugar de improvisación. Perdóneme, le cambio el tema. Que voy aquí mirando apuntes y voy resaltando las dudas. Cuando usted se refirió al señor Juan Guillermo Monsalve, en algún punto de su relato, usted dijo que él había manifestado que había tenido un atentado con unas personas que lo habían agredido, dos internos con un puñal, con un arma cortopunzante. ¿Supo usted o tuvo algún conocimiento de qué consecuencias físicas o médicas surgieron a propósito de ese ataque? Sí, tengo entendido que él sufrió una herida leve, si no estoy mal, en un brazo. Hubo un momento que suscitó mi curiosidad, porque el Instituto Nacional Penitenciario, el INPEC, dijo que ese había sido un hecho de riña entre el señor Monsalve y otros internos. Pero la curiosidad me vino en saber por qué quienes en esa oportunidad estaban armados eran los señores que estaban atentando contra el señor Monsalve y no el señor Monsalve. El señor Monsalve estaba desarmado y estos señores sí estaban armados. Sí, por esa circunstancia digo que era un atentado. Usted nos contó esta mañana, a través de las preguntas del honorable magistrado, varios momentos en donde había sentido que debía interceder por el señor Monsalve. Uno de estos es por el que le acabo de preguntar. Mi pregunta es, ¿tuvo usted que hacer lo propio a propósito del señor Pablo Hernán Sierra? ¿Interceder por alguna medida de seguridad o algún sí, creo que protección? También hice derechos de petición en ese caso también, porque el señor Sierra también expresó temores y una situación de riesgo. Doctor Cepeda, ¿usted conoce a la señora Paola Fonseca? Sí. ¿Podría indicarnos por qué razón la conoce? Porque es parte de mi unidad de trabajo legislativo y es abogada. ¿Y el doctor Luis Guillermo Pérez? El doctor Luis Guillermo Pérez es parte o era parte del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y hoy es consejero del Consejo Nacional Electoral. ¿Alguna de estas dos personas han tenido algún grado de representación jurídica en su nombre a propósito de estos hechos que se adelantan en la Corte Suprema de Justicia, inclusive en el proceso anterior que se ha adelantado? No, hasta donde la memoria me alcanza. Ellos no tenían interlocución a nombre suya ante la jurisdicción, concretamente ante la Corte Suprema de Justicia, en el pasado del despacho del doctor Barceló. No. Doctor Cepeda, usted no sé si le respondió al honorable magistrado o a la representante del Ministerio Público respecto de la existencia o la preexistencia de declaraciones de los señores. ¿Podemos devolvernos un poco atrás? Por supuesto, sí, señor. Sí, simplemente para decir lo siguiente. Ante la Corte Suprema de Justicia cursan muchos otros asuntos que tienen que ver conmigo. Eso es propio de la labor pública que hago. Es posible, no descarto que el doctor Luis Guillermo Pérez haya sido abogado defensor en alguna de esas tantas otras causas. Porque usted dijo Corte Suprema, pero sí, no explicitó si en este proceso. Muchas gracias. Le estaba preguntando en este momento por las
declaraciones preexistentes que usted refirió existían antes de sus entrevistas con el señor Monsalve y con el señor Pablo Hernán Sierra. No encuentro en este momento las notas, pero usted creo dijo que Pablo Hernán Sierra había rendido 4 y el señor Monsalve 2 antes de que ustedes siquiera se conocieran. ¿Usted tiene algún conocimiento de dónde podemos nosotros encontrar esas declaraciones, en dónde quedaron contenidas? Sí, están contenidas en el auto inhibitorio del 16 de febrero que hizo la Corte con relación a mi presunta responsabilidad en estos hechos que se han debatido en los últimos años. Si no me falla la memoria, están en la página 140 a la 144, es posible, pero si no, en el resto del auto usted va a encontrar las referencias precisas, porque en ese momento no solamente se recibió esa información que yo suministré a la Corte, porque tenía datos sobre ese particular, sino que hasta donde entiendo se practicaron diligencias de inspección judicial a los respectivos dependencias donde estaban esas declaraciones. Ahí encontraremos radicado, despacho. Supongo. Pero además de esa referencia, ¿usted de pronto tiene cuenta con copia física de esas declaraciones? Doctor Cepeda. Lo que sí puedo decirle, perdóneme que me interrumpa, es que el señor Pablo Hernán Sierra sí concedió declaraciones a los medios de comunicación, tanto, si no estoy mal, a medios locales como al noticiero Noticias 1. Ahí hubo una larga entrevista del señor Sierra previa a la conversación que tuvimos en agosto de 2011. Muchas gracias. Doctor Cepeda, esta es una pregunta que por supuesto yo me siento en la obligación de hacer. Cuando usted le responde el cuestionario a la representante del Ministerio Público a propósito de por qué la confidencialidad del documento que entregaron ante la Comisión Interamericana, pues da unas respuestas que dan cuenta de que su interés no era otro sino el de que avanzaran las investigaciones. Yo le quiero preguntar por qué no se manejó esa misma confidencialidad a través de canales exclusivamente judiciales respecto de las entrevistas que usted le tomó al señor Monsalve y al señor Pablo Hernán Sierra, y estas sí fueron publicitadas en medios de comunicación. El señor Sierra y el señor Monsalve no estaban extraditados a Estados Unidos, y porque era necesario poder lograr que las autoridades en Estados Unidos no se sintieran de ninguna manera invadidas en su jurisdicción. El señor Monsalve y el señor Sierra hicieron unas declaraciones que eran declaraciones muy graves en un momento además en el que yo era servidor público. Y usted bien sabe, doctor, que el Código Penal en esto es absolutamente claro. Si no estoy mal, el artículo 417 dice claramente que existe un delito que se llama omisión de denuncia por parte del servidor público. Así que en esa circunstancia yo no tenía ningún tipo de alternativa distinta a entregar esa información a la Fiscalía General de la Nación. Cuando se fue a Estados Unidos... Yo no era congresista en ese momento. Sí, pero además, a propósito... sí, pero además, sí, perdóneme, ya que sí, menciona el asunto, sí se entregó a una autoridad. Sí, pero digamos, retomando su última respuesta, efectivamente este delito de abuso de autoridad por omisión de denuncia de servidor público, ¿por qué la necesidad de llevarlo a medios de comunicación? ¿Por qué no simplemente dirigirlo a las autoridades? ¿Usted dice con relación a la visita a Estados Unidos? No, señor, a la entrevista video que usted le realizó al señor Monsalve y al señor Sierra, en contraste con el proceder que tuvieron sí, que en Estados Unidos. Correcto. Entonces,
digamos que en la última parte usted me dice por la obligación jurídica y por la previsión penal de los servidores públicos de tener que denunciarlo, pero ¿por qué además de denunciarlo llevarlo a medios de comunicación? No, porque eran hechos conocidos. Acabo de señalar que el señor Pablo Hernán Sierra, en un noticiero, que es un noticiero que tiene una alta audiencia, había hecho una declaración pública con prácticamente los mismos hechos que me había narrado. Así que ante esa circunstancia, ante el hecho de que yo no actúo en mi vida como congresista a través de ninguna clase de silencios o clandestinidades, obviamente hice pública esa información. Doctor Cepeda, usted le contestó ahorita al Ministerio Público, creo, que no conservaba todos los chats con el señor Juan Guillermo Monsalve. Hay que revisar si están allí o no, pero lo que sí puedo decirles es que los entregué a las... Entregó a la Corte los que me envió entre el 20, 21, creo que era el 21 de febrero. Si más allá del 2018. Si más allá de esos a los que se ha referido concretamente, usted encontrara que existe un histórico más grande, ¿usted estaría en disposición de entregarlos a la Corte para que conste en este radicado? De una vez, no tengo absolutamente nada que ocultar, con la mayor transparencia y de la mejor forma haré pública la información. Ahora, le quiero decir algo, y esto no tiene ningún tipo de pretensión de arrogancia. Yo estoy convencido de que mis comunicaciones son permanentemente monitoreadas por distintos organismos de inteligencia y de seguridad. Así que a mí no me cabe la menor duda que de pronto eso ya está registrado, pero precisamente por esa razón no guardo tampoco mucha información y me cercioro siempre también de cuidar mucho mis fuentes. Bueno, pues si el honorable magistrado autoriza que este ofrecimiento de entregar los chats que se encuentren puedan ser incorporados al despacho, pues para que por favor quede constancia de eso. Primero que el testigo establezca, usted no tiene nada, pero que no sabría decirle más que está en condición de tendría que revisar mis números. Tengo 2 números celulares, tendría que revisarse. Ahora son las 6 de la tarde, 21 minutos. Jairo, quizás esta última parte es muy importante porque recuerde usted que luego se da en algún momento una diligencia dentro de todo este expediente en el cual le pregunta la defensa del expresidente Álvaro Uribe al senador Iván Cepeda por unos chats. Dice que si se han destruido chats, conversaciones con Monsalve. Y bueno, después surge toda esta historia de que se le dañó el teléfono, pero en este momento hasta ahora no ha dicho que se le dañó el teléfono. Yo no sé si en los 2 pequeños fragmentos que quedan en algún momento lo dice, pero lo que él asegura es que él cuida sus fuentes, que él siente y cree firmemente que él está monitoreado permanentemente y que por eso él borra conversaciones. Claro, y es cuando el magistrado empiezan a preguntarle y empieza como un rifirrafe ahí entre todas las partes sobre el celular, sobre los chats, y precisamente la parte que viene a continuación es donde interviene la defensa de Álvaro Hernán Prada, congresista que también está vinculado en este proceso junto con el senador Álvaro Uribe. Entonces vamos de una vez porque nos quedan 2 fragmentos, este y el que viene, y terminamos en esta maratónica jornada de hoy. Señor defensor, en representación del representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada, ¿tiene preguntas para el testigo? Sí, su señoría, gracias. Honorable senador, buenas tardes. Tengo que primero preguntarle, usted referenció pues acá a esta sala que es defensor de derechos humanos, ¿cierto? ¿Sí o no? Así es. ¿Usted conoce el sistema interamericano? Así es. ¿Ha presentado peticiones individuales o medidas cautelares? Sí. ¿Me podría relacionar cuántas? Bueno, precise su señor, relación con qué sí, medidas, porque creo que eso puede ser.
como el señor dice... Medidas de protección aquí. Sí, medidas de protección en favor de la población de la que defiende o de las víctimas. Las medidas que he presentado en el sistema interamericano hasta el presente se concentran en mi situación personal y tal vez he hecho alguna gestión de medidas o de solicitud de medidas cautelares con relación a líderes sociales, pero no de población que esté en situación de reclusión. O sea, esas víctimas con las que usted viajó a representar a los Estados Unidos en una cárcel, sobre ellas no ha presentado una medida cautelar. No viajé con víctimas, viajé con representantes de dos organizaciones, una de abogados, que es el doctor Carreño, y otra es una organización que hace un trabajo de derechos humanos, es una organización de derechos humanos que hace un trabajo con poblaciones campesinas, con poblaciones afrodescendientes en el Urabá chocuano. ¿Usted me podría precisar quién solicitó la reunión con el señor Cantón? No sabría decírselo en este momento, si fue el colectivo de abogados o si fue el doctor Rueda. Ustedes le presentaron el documento al señor Cantón. Se lo entregamos. ¿Él conoció el contenido de ese documento? No solamente le entregamos el documento, sino previo a entregárselo le explicamos de qué se trataba. ¿Y el señor Cantón me podría referenciar qué le dijo exactamente sobre la labor de la comisión respecto a que eso? la Comisión Interamericana, con el mayor gusto y con la mayor responsabilidad, aceptaba guardar en custodia ese documento. ¿Le dieron un número de registro de ese documento? No. ¿Usted tiene conocimiento si ese documento lo tramitaron? Perdóneme y le explico por qué. Porque era un documento que pedimos se guardara de manera reservada. ¿Usted tiene conocimiento si la Comisión Interamericana recurre a esos procedimientos de salvaguardar documentos privados? No. Si tengo conocimiento, la respuesta es no. Ahora, no quiere decir que no. ¿Pero dicho documento fue presentado bajo una medida cautelar o una petición individual? No. Solamente se le depositó a la Comisión Interamericana. Y no hay registro de ese depósito. Exactamente. Bueno, pero se puede preguntarle al doctor Cantón, y si es el caso, si se requiere, podemos con el mayor gusto buscar que aporte una declaración, sencillamente algún tipo de mensaje que pueda satisfacer la duda. Volviendo ya al tema que nos aboca, senador, ¿usted me podría decir cuál es el número telefónico, si lo tiene, del señor Monsalve con el que usted se comunica? Para nada, no tengo en mi memoria semejante dato. ¿Recuerda los abonados celulares suyos con los que se comunicaba con el señor Monsalve? Con toda seguridad puede ser el 310. ¿Y esa comunicación se sostenía vía WhatsApp o telefónica? Yo creo que era vía WhatsApp, aunque realmente el WhatsApp es una cosa muy reciente y no era una situación permanente, esto no era una situación que ocurría cada 15 días, cada mes, una situación muy esporádica. ¿Me podría precisar a qué se refiere con que Monsalve le remitió copia del chat que tuvo con Carlos López? Pues a eso, a que el señor Monsalve me puso en un mensaje de WhatsApp las grabaciones, el mensaje de audio que le enviaba el señor López. ¿Pero de qué forma se lo suministró? Bueno, por WhatsApp. Por WhatsApp. Sí, sí. ¿Me podría decir si le entregó ese WhatsApp que le envió es la conversación íntegra entre el señor Carlos López y el señor Monsalve? Él me dijo que sí. Usted bajo su declaración dice haber tenido una conversación vía WhatsApp, que me acabo de ratificar, el 21 de febrero del 2018. ¿Usted recuerda la hora de esa conversación? No sabría decirle, pero es probable que haya sido en horas de la noche. Antes de esa conversación, donde él lo contactó a usted, así quedó. Previo a ese contacto del 21, por vía WhatsApp, ¿habían hablado? Sí, acabo de mencionar, o mencioné esta mañana también, que en el mes de noviembre de 2017, el señor Monsalve me dijo que estaban intentando trasladarlo a la cárcel de Valledupar con el fin de atentar en contra de él nuevamente.
Esa conversación entre el señor Monsalve y usted, ¿alguien la conoció? Bueno, no la conversación, pero el contenido de la conversación sí. ¿Me podría indicar quién? Puse inmediatamente en conocimiento de esa circunstancia a la dirección del IMPEC. Pero usted les mostró esa conversación que había tenido con No, Monsalve. no mostré la conversación, sencillamente entregué la información. No, precisamente usted le dio a conocer ese contenido de esa conversación a alguien. Sí, al No, la director conversación del- que usted del tuvo con el señor Monsalve. Sí, exactamente. chat. Le dije que Usted le exhibió el chat. Le dije, no le exhibí el chat. Ujú. Le dije que el señor Monsalve, al director del IMPEC, me había hecho saber que había un intento por trasladarme a la cárcel de Valledupar. ¿Usted le exhibió el chat a alguien? No. A su- Bueno, no sé. Es posible. ¿A su abogado? Es posible. No sé. En este momento no podría aseverarlo o negarlo. Es posible. ¿Me podría referenciar cómo usted le entregó esos pantallazos de conversaciones entre Carlos López y Monsalve a su abogado? No sé exactamente técnicamente cómo se hizo. Sí. Tal vez se los transmití por WhatsApp. ¿Se los envió De un a WhatsApp otra persona? Es posible, sí. ¿Y cómo garantizar que sí le envió todos los que se le envió Monsalve? Bueno, porque lo digo, sencillamente. ¿Usted sabe cómo y cuál fue el procedimiento para retirar esos chats de los celulares e introducirlos en un CD? No. ¿Usted presentó denuncia penal o le informó a la Fiscalía por las supuestas presiones del señor Carlos López? Sí. No a la Fiscalía, a la Corte Suprema. No. Respecto al señor Carlos López, como usted referenció omisión de denuncia a servidor público, ¿usted Sí, emprendió bueno, alguna entregando acción? a la Corte Suprema, creo yo que esa es la autoridad, ¿no? En este caso está involucrado el representante Prada y creo que es posible que haya sido compulsada la copia a la autoridad que tiene que ver con el señor López. Pero tampoco se lo puedo afirmar con certeza. Es posible que se haya hecho también una acción. Pero usted para la fecha de los hechos 21 de febrero del Sí. 2018, usted ya sabía que la persona que supuestamente estaba impresionando al señor Monsalve a través de alguien que se llamaba Carlos López era un congresista que se llamaba Prada. Sí, ¿Me podría decir por qué? porque lo dice una de las grabaciones y porque además de las grabaciones y de los textos hay una imagen. ¿Usted me podría decir, usted, si conoce directamente que el señor Prada haya presionado al señor Monsalve? No, personalmente no lo conozco. Simplemente he conocido lo que dice ese chat y lo que se afirma por parte del señor López. No he sido testigo directo de esa presión. Lo que sí soy testigo, como lo acabo de afirmar, es del artículo que acabo de mencionar, en el cual es el propio representante Prada el que llama a conseguir testimonios en contra mía. Señor senador, a propósito de la afirmación que está dando, ¿me podría decir en este momento en qué etapa está el proceso judicial al que usted se está haciendo No referencia? sabría decirle. Pero es un proceso judicial que se está llevando a cabo en Sí. otra jurisdicción. ¿Y por qué lo quiere mencionar en esta declaración? Bueno, porque el artículo es un hecho público, no porque eso no hace parte de ninguna reserva sumarial, está publicado en la web. Usted puede ingresar con el nombre del artículo y encontrarlo. Y ahí dice exactamente lo que he mencionado. ¿Me podría referenciar por qué su denuncia fue suscrita por su abogado y no directamente por usted? No sabría decirlo, no tengo en este momento información sobre ese particular. ¿Me podría indicar por qué usted, como dijo, está en plena disposición de ayudar a la justicia? ¿Por qué no aportó el chat, la conversación entre el señor Monsalve y usted, donde se demostraba que efectivamente le estaban enviando una conversación de otras Bueno, personas? no sé por qué consideración exactamente, pero fue lo que hicimos. ¿En algún momento trató de excluir Ahora, si algo? usted quiere de alguna manera decir que yo estaba intentando ocultar información, no era esa.
¿Usted quiere refrescar memoria y ver la denuncia que presentó? ¿O le puedo hacer preguntas sobre la denuncia que usted presentó? Como usted prefiera. Lo digo para ser más exactos con las ¿Está preguntas. refiriéndose a cuál A exactamente? la denuncia que presentó, la primera denuncia que presentó el 22 de febrero del 2019. Excúseme, Del señor abogado, 2018. El testigo dijo que lo hizo a través de apoderado. Sí, En- creo. En nombre del doctor Correcto, pero Cepeda. si es en representación y a través de poder, no vería yo cómo... Retiro la pregunta, señoría. ¿Usted puede constatar o establecer que ese chat que le enviaron, que es pantallazo, haya sido objeto de alguna alteración o edición? No, no puedo afirmar nada en ese sentido. ¿Usted puede determinar si ese chat es fidedigno? No, tampoco. Esa no es mi función, esa es la función de quienes investigan. Para eso lo entregué a la Corte. ¿Usted tiene conocimiento si el señor Monsalve le ha referenciado que editó alguna parte de esa conversación? No, ¿Cómo preservó y protegió esa prueba, esos chats? la entregué. Eso fue lo único que hice. ¿Su abogado le dijo cómo la preservó? No. Doctor Cepeda, ¿usted está familiarizado o su abogado le puso de precedente la ley 527 del 99? ¿Podría ser específico? Esta ley regula lo referente a documentos electrónicos y mensajes de datos, dentro de los que se incluye por su naturaleza las conversaciones de WhatsApp. ¿Su abogado le puso de precedente esa ley para salvaguardar esa información? No. ¿Usted recuerda si en los chats que usted conoció entre el señor Monsalve y el señor Carlos López aparece la línea telefónica del señor Monsalve y del señor Carlos López? Muy probablemente la del señor Monsalve, la del señor López no estoy seguro. Aparecía, hasta donde recuerdo, el nombre de Llanero Nuevo, algo así. ¿Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted? Un segundo, ¿cuál es su pregunta, abogado? ¿Usted destruyó el chat entre Monsalve y usted? Esa afirmación puede conllevar un tema de carácter jurídico penal y en consecuencia una autoincriminación. Su señoría. Le hago la salvedad al testigo. Sí, gracias. Porque efectivamente el artículo 454b del Código Penal, que tipifica el delito de que el que altere, modifique u oculte elemento material probatorio o evidencia física que pueda ser usado durante la investigación y el juzgamiento, tipificaría ese delito. Entonces hago esa salvedad al testigo en el sentido de que esa pregunta conlleva un tema que tiene implicación de carácter penal. Ya es decisión del testigo hecha esa salvedad. Se le está preguntando si destruyó el chat con el señor Monsalve. Gracias, magistrado, no respondo la pregunta. ¿Usted por qué le dijo a la procuradora que había eliminado el chat? ¿A cuál procurador? A la procuradora, bajo respuesta, usted le dijo que ya no tenía ese chat y que lo había eliminado. No tengo en este momento presente cuál es esa circunstancia, como lo he dicho, se lo he dicho al abogado del doctor Uribe. O sea, en este momento me podría decir si el chat está en su celular. No podría decírselo. Ahora, el testigo se comprometió ahora a las preguntas del abogado defensor del doctor Uribe a hacerlo llegar. En caso de que lo tenga. Ese es un compromiso que adquirió el testigo con la Corte. ¿Me podría recordar, señor Cepeda, el motivo de la negativa que usted realizó para no contestar unas preguntas que yo le formulé el año pasado respecto a sus visitas a las cárceles? Sí, porque precisamente tenían la connotación de recaudar información que era parte de este proceso y que podrían
ser utilizadas en el proceso mismo. ¿Y qué le determinó el juez de tutela a usted precisamente? No, a que determinó fue a usted porque le negaron esa Sí, acción. pero el juez de tutela, ¿qué le amparó a usted? Pues el derecho a la intimidad, no sé bien exactamente cuál derecho, pero en todo caso hizo una referencia muy clara a que esa información era parte de un proceso que estaba en ese momento en curso. Y esa información que usted en ese tiempo negó y que digamos, el juez constitucional también permitió que usted no la diera, ¿la está dando en este momento? No sé cuál exactamente, porque la formulación de sus preguntas era supremamente extensa hasta donde recuerdo. ¿Usted podría responder alguna de esas preguntas? En este momento, ante el juez y ante mi abogado, seguramente. Son las 6 de la mañana, las 6 de la tarde, 39 minutos. Sin duda alguna, este fragmento que acabamos de escuchar y la parte final del anterior constituyen tal vez los fragmentos más convulsionados que se viven durante esa diligencia del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema de Justicia. Está siendo contrainterrogado por la defensa del expresidente Álvaro Uribe. Los chats, cómo le llegaron, el teléfono, si lo tiene, si lo puede entregar, si los borró, si no, si la intimidad. Realmente es un tire y afloje donde no hay subidas de voz, subidas de tono, pero la defensa de Uribe ¿cómo decirlo? Permanentemente le está haciendo una y otra pregunta y no lo Le insiste mucho, Vicky. En ese contrainterrogatorio, Jairo, y es allí, fíjese que ya nosotros habíamos publicado ese fragmento donde el magistrado entra, el magistrado César Reyes, y ya después de ese momento así tan agitado, ya entra en 2 o 3 oportunidades el magistrado, siempre de alguna manera preservando al senador Iván Cepeda. Oigamos la última parte, Jairo, para que terminemos esta diligencia porque tenemos más programación. ¿Usted recuerda cuántos centros de reclusión ha visitado ¿En qué periodo? durante su etapa legislativa? No sabría decirle, pero probablemente unos 40 centros carcelarios y penitenciarios. Esos centros de reclusión, ¿cómo se han visto beneficiados o las personas que están en esos sitios? Bueno, la por su historia deseo? es bastante larga, pero si usted quiere la podemos hacer. En el caso de los establecimientos de Bellavista, en el caso de Picota, en el caso de Modelo y Bellavista, Picota, Modelo y algún otro centro penitenciario, Valledupar, se conformó una comisión mixta compuesta por funcionarios, estaba el ministro de Justicia, estaba el IMPEC, estaba presente el Congreso, miembros de algunas universidades, que formuló recomendaciones para la situación de hacinamiento en las cárceles del país. He hecho más de 200 denuncias con relación a funcionarios del sistema carcelario y penitenciario que en muchas oportunidades han prosperado, y simplemente voy a referirme a una. Una señora que era directora de la cárcel de Jamundí empleó dineros públicos para hacerse una cirugía plástica, si ese es el nombre, y por esa circunstancia, cuando las internas de la cárcel de Jamundí lo denunciaron, las llevó al ostracismo. Hice una acción ante la Procuraduría que prosperó y la señora fue debidamente sancionada. En la cárcel de Valledupar he realizado una acción por años buscando que en esa prisión las condiciones de vida para los prisioneros sean menos difíciles, y en algunos casos he logrado algunos avances puntuales con relación a esa circunstancia. La Corte Constitucional reconoció que los debates de control político, las audiencias y la labor que he desarrollado durante años sirvieron en algún momento para producir un nuevo auto con relación al estado de cosas inconstitucional que hay en las cárceles del país. Pero podría mencionarle más si usted quiere.
Gracias, señor Cepeda. Una última pregunta, senador. Una última pregunta, senador. ¿Usted cómo puede asegurar que el señor Monsalve le envió esos pantallazos y esos audios? ¿Cómo lo puede probar? Bueno, la voz que estaba en esas grabaciones era la de él. No, pero ¿usted cómo puede probar que usted fue receptor de esa información? ¿Cómo puedo probar que yo era el receptor? Sí. Que me llegaron. Pero ¿y cómo probar que le llegaron? Ah, bueno, porque las entregué a mi abogado y mi abogado se las entregó a la corte. Pero hay otra forma de probar ese hecho. No creo. No, tendría que pensarlo y verlo. Su señoría, muchas gracias nomás. Porque la verdad de las personas también vale por lo que afirman. Gracias, senador. Bien, senador Cepeda, dígale a la Corte si usted ha tenido oportunidad de hablar con la doctora Piedad Córdoba en relación con los hechos que son materia aquí de investigación, pero particularmente hablando de las comunicaciones a las que hice referencia enviadas por el Tuso Sierra a la Corte. Con relación al documento... Es de público conocimiento las afirmaciones y las cartas del señor alias el Tuso Sierra. En relación con ese tema, ¿usted ha hablado con la doctora Piedad Córdoba? Es posible que en algún encuentro episódico, porque con la senadora nos encontramos de vez en cuando, porque ya no lo hacemos con tanta frecuencia, porque ella ha dejado la actividad pública y política, en algún tipo de reunión o en algún restaurante hayamos comentado brevemente estas circunstancias. Y además, de manera reciente le anuncié a su secretaria que íbamos a enviar a la a la Comisión Interamericana la comunicación solicitando que nos entregaran el documento que mencionaba aquí. ¿Esa solicitud fue conjunta? Esa solicitud fue conjunta, aunque dado que la senadora no estaba en el país en el momento, la firma que está en el documento fue remitida por vía virtual. Es decir, la senadora firmó, o la firma de la senadora aparece porque la secretaria lo puso en el documento. Entonces, ¿quiénes firmaron la solicitud ante la comisión? El doctor Danilo Rueda, el doctor Eduardo Carreño, la doctora Piedad Córdoba y yo. La condición para levantar la reserva era que todos los integrantes o alguno de ellos lo hiciera. Todos los integrantes. ¿Cuándo remitieron esa solicitud a la comisión? Hace probablemente 10 días o un mes, puede ser. Es decir, entre 10 días y un mes. Refirió, senador, ahora que el representante de la Cámara, entendí, el doctor Prada, venía gestando una campaña en su contra de búsqueda de testigos. Precisen a la Corte cuáles son los elementos de juicio que tiene y a partir de cuándo es que viene, según usted, esa campaña del representante Prada en contra suya. Bueno, esa afirmación la hago porque en el artículo que él escribe hace ese llamado. Él dice que el senador Uribe ha hecho un llamado a que las personas que tengan información en contra mía suministren esa información y sean presentados ante la justicia, y él dice que hay que hacerlo. Esa es mi aseveración. En la actualidad hay pleitos de carácter penal en el que son contrapartes, usted y el representante Prada. Sí, como lo señalé, con relación a ese artículo yo he presentado una denuncia penal. ¿Algún otro proceso que esté entre ustedes? Este otro, no, hasta donde me alcanza la memoria. ¿Refirió usted que pudo reconocer que se trataba del representante de la Cámara Prada por una imagen? ¿A qué se refiere? A que en la información que me fue remitida aparece una fotografía
del representante Prada. ¿Que le remitió quién? El señor Juan Guillermo Monsalve, de los mensajes que le habría enviado el señor Carlos López. Y le dijo Monsalve por qué Carlos López le estaría enviando una imagen o una foto de Prada. En los mensajes mencionaba el señor López que quienes lo habían contactado eran el señor Prada y el señor senador y expresidente Álvaro Uribe, a través del señor Prada. Muy bien, senador, ¿tiene algo más que agregar o que corregir relacionado con el tema que ha sido objeto de su declaración? No, creo que dicho es lo suficiente y necesario. Muy bien, siendo las 3:37 de la tarde del día 4 de octubre del año 2019, se da por terminada la declaración del doctor Iván Cepeda Castro, quien deberá suscribir el acta que contiene el resumen de la misma y impondrá su firma y huella dactilar en el CD que contiene el registro que en audio y en video contiene la declaración del doctor Iván Cepeda. Muy amables. Muchas gracias, maestro. Bien, terminamos. Terminamos 6 de la tarde, 49 minutos. Quédense con nuestra programación, Jairo, una precisión sobre todo el rifirrafe de los chats. Muy rápida. Sí, muy rápido. El último que estaba hablando es el abogado Víctor Mosquera, quien es el que representa al congresista Álvaro Hernán Prada y fue el que le hizo como todo este contrainterrogatorio sobre el episodio de los chats. 6:50 minutos a ustedes, gracias. Nosotros seguimos revelando en exclusiva piezas completas del expediente del expresidente Álvaro Uribe. Quedamos muy atentos a todo lo que pasa en la Corte, donde ya está reunido desde hace varios minutos el fiscal general Francisco Barbosa con el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte. Recuerden que hoy la Corte decidió que el expediente Uribe se va para la Fiscalía General. Quédense con nuestra programación y les informamos en el momento que sea oportuno. Nuestro objetivo con este tipo de herramientas, sin duda alguna, es mitigar los riesgos dentro de cualquier organización. Nosotros, como la División de Ciberseguridad de Prosegur, hoy día estamos trabajando con algo que es fundamental y es primario en cualquier organización, y es el tema de gestión del conocimiento. ¿Pero qué es la gestión del conocimiento? Tradicionalmente es lo que las áreas de talento humano dentro de las organizaciones convierten como capacitación hacia los funcionarios y permite adaptar nuevos estándares y nuevos conocimientos. La parte de gestión del conocimiento de ciberseguridad se conoce como Security Awareness. Nosotros estamos trabajando bajo una metodología de gestión conocimiento realmente creada por las áreas de talento humano, pero focalizada bajo un marco de ciberseguridad, donde nos permitimos enseñarle a cada uno de los funcionarios cuál debería ser el uso adecuado de esos componentes tecnológicos que tienen. Los riesgos que en este momento nosotros estamos viendo desde Prosegur Ciberseguridad van enfocados al phishing, que es la suplantación de identidad de cualquier organización para hacer uso de su buen nombre y enviar información hacia terceros o aliados estratégicos y pedir cierto tipo de detalle. Realmente en Colombia lo que se ha visualizado mucho es ese tipo de ataques. Por supuesto, hay otros ataques mucho más dirigidos, hablando específicamente sobre malware tipo ransomware, que va enfocado en poder robar información confidencial dentro de alguna de las personas que reciben algún tipo de este correo, que te permiten hacer el robo de información sensible. Realmente dentro de las organizaciones existen muchos complementos técnicos, tecnológicos, humanos que se encargan de poder blindar para contener ese tipo de eventos inesperados, y nosotros hacemos uso de esos eventos o uso de esas herramientas para poder protegernos de mejor manera.
En este momento estamos viviendo una crisis que por tema de la pandemia nos ha llevado a que los ciberdelincuentes hagan uso de cualquier mecanismo técnico, tecnológico para poder explotar brechas de seguridad dentro de cualquier tipo de organización. No importa la razón social, no importa su nicho de mercado. Entonces, nuestra recomendación como expertos en temas de ciberseguridad es estar muy atentos de cualquier comportamiento anómalo que suceda dentro de la organización. La primera, no abrir correos electrónicos de empresas o personas a las cuales no se ha solicitado este tipo de información. La segunda es empezar a analizar mecanismos de gestión del conocimiento que me permita reconocer activamente cómo puedo identificar sitios fraudulentos, sitios como correos, sitios como URLs, entre otros mecanismos. Y por último, activar sistemas de doble autenticación dentro de aquellos mecanismos o sistemas que me lo permita. El más recomendable es el correo electrónico, que es donde se almacena información confidencial para las organizaciones y que pertenece a data sensible como tal.